Parque Temático Tierra Santa. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Conoce más en ordo.com.ar. Y si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Hola, ¿qué tal? Bueno, en estos días se está hablando mucho de, negociar la deuda, reestructurar la deuda, etcétera. Pero hay una gran deuda y hay una deuda social enorme. Se está hablando muy poco de eso. Y dentro de esa deuda social está la deuda con el sector de los jubilados. Básicamente, cuando uno mira los números, hay un 20% de caída del poder adquisitivo de las jubilaciones y de pensiones y también del resto de las prestaciones sociales porque están vinculadas todas por la ley de movilidad. Hay, ¿cuánto? 270.000, 280.000 juicios que están ahí dando vuelta con una incerteza muy grande de pago. Muchos de ellos están con sentencia firme, no se liquidan en tiempo. Bueno, así podríamos seguir enumerando y extendiéndolo a todo lo que tiene que ver con la asistencia médica, fundamentalmente en el tema del PAMI. Bueno, nos pareció muy conveniente repasar cuál es el estado de situación, prácticamente en víspera de la asunción del nuevo gobierno, cuál es la situación de los jubilados, porque en la campaña electoral se hicieron muchas promesas a los jubilados. Vamos a ver si efectivamente se cumplen, cómo se cumplen, si son efectivas o no, si son medidas aisladas o están concatenadas con otras medidas. Hemos convocado a Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad, justamente para poder conversar con él de este enorme pasivo, esta enorme deuda que hay con el sistema previsional. ¿Qué tal, Ismael? ¿Qué tal? Un placer. Bueno, esta es la introducción. Sí. ¿Estoy muy alejado de la realidad? No, en absoluto. Son los famosos 7 millones de acreedores internos, entre otros tantos colectivos vulnerables que hay. Y realmente la situación es gravísima porque estamos hablando de haberes que no condicen con la posibilidad de cubrir, por ejemplo, en el caso de jubilaciones y pensiones mínimas, 1/3 de la canasta de necesidades básicas. Nosotros la última canasta que hemos calculado con gastos de vivienda en vida de adultos mayores en grandes ciudades nos está dando 37.800 pesos, fue del 6 de octubre de este año. Con un haber mínimo diciembre 14.000 pesos. 14.000 pesos. Y dentro de este colectivo yo incorporaría, si bien tienen otro origen, las pensiones no contributivas, tal cual se señalaba, son 1.300.000 discapacitados o incapacitados, invalidados laboralmente, que están cobrando 9.800 pesos, por lo cual no cabe en la cabeza de nadie que se pueda subsistir. Porque ellos cobran, digamos, el 70% del haber mínimo. Claro, y algo similar pasa con las aguache, ¿no? Con las PUAM, perdón. La pensión al adulto mayor. Exactamente. Que es del 80% del haber mínimo. Efectivamente. Entonces, tenemos un segmento que no llega a cubrir 1/3 de sus necesidades. Tenemos quienes perciben la media de 15, 20, 22, 23.000 pesos que también están por debajo de esa cobertura. Alguien nos puede preguntar cómo vive esa gente. De la peor forma. Vive, yo decía, es acreedora del Estado porque puso 40, 30 años de aportes, de trabajo, no solo de plata, puso sudor, puso esfuerzo, puso hijos, es decir, hizo posible que la sociedad caminara. Y hoy se le está pagando muy poco, la deuda es muy grande, por lo cual hay una situación de emergencia con la cual se va a encontrar el gobierno que asume,
y que hubo algunas promesas de campaña. El presidente Alberto Fernández anunció un aumento del 20% para jubilados, así fue durante la campaña electoral. Esperemos que esto se produzca, porque hay otro riesgo, que se empiecen a rectificar las mínimas, cosa que ya ocurrió, se vuelva a achatar aún más lo que es la pirámide, lo que fue la pirámide, y se nos generen nuevos casos Badaro. Sí, o sea, juicios por discriminación, en el Exactamente. sentido de que se le da un aumento a un sector de jubilados y al resto no. Efectivamente. Y esto en razón de que tampoco en aquel momento los que ganaban 1.000 pesos y quedaron congelados no es que tuvieran un haber óptimo, y ahora también pasa la misma situación. Es más degradada en términos que es más plana esa pirámide, ¿no? Es decir, son mucho más los que ganan la mínima o los que están cerca de la mínima. Por lo cual, en la emergencia hay que llevarlos a línea de flotación, primer deber inexorable. Y el segundo, Ahora, el tema que hay es lo siguiente, muchos dicen, bueno, pero el ANSES no tiene plata para financiar eso. Entonces dicen, bueno, vendrá la ayuda del Tesoro Nacional. en general fue al revés, ¿no? Es decir, desgraciadamente los gobiernos tomaron plata de ANSES, lo convirtieron en papel picado. En papeles de deuda que después cayeron de la cotización, y hoy el fondo de garantía del ANSES están valores deprimidos porque son papeles que cotizan al 40, 45 o 35%, o sea, se tomó a 100 Así es. y hoy valen 40, Así con lo es. cual hay una pérdida enorme, y cuando uno lo mira en dólares hay una pérdida quizá de 25.000, 30.000 millones de dólares. Claro, porque se habló en un momento de 50, 60.000 millones y hoy se está hablando de 20 y pocos, ¿no? Exactamente. Es decir, que a pesar de todo siguen siendo atractivos respecto a lo que son reservas que el Banco Central de libre disponibilidad tiene muy pocas también, ¿no? Lógico. Entonces, me parece que estamos en una encrucijada muy, muy seria. De todos modos, Ahora una pregunta, ¿qué pasa con medicamentos y el PAMI? bueno, Porque también ahí hay una promesa. medicamentos Para todos y todas. Sí, esto fue yo lo escuché en la campaña por parte de Alberto Fernández. En realidad me parece que es un anuncio confuso. ¿Por qué? Porque si bien es bienvenido que no se cobre el medicamento, no es el problema central del sistema de salud. Es decir, los argentinos estamos todos automedicados, los adultos mayores están polimedicados, hay un sistema que no sabe que gasta en medicamentos, por lo cual lo que tenemos que ver es, en forma holística o desde el panóptico, tienen que ver los políticos qué pasa en el sistema. Carrillo, quien tanto se menciona y tampoco se tiene en cuenta en el momento de las decisiones, decía que el primer medicamento es el alimento. Entonces, si yo tengo, como somos los más añosos, problemas crónicos, una hipertensión y demás, y no puedo comprar un alimento hiposódico, hipocalórico, porque un yogur vale 100 pesos, voy a tener que tomar un losartán, estoy hablando de drogas básicas, un enalapril para la hipertensión que vale 2.000 pesos. Entonces me parece que hay que ver todo este panorama, por eso, y es muy buena la pregunta, porque no se pueden tomar separadamente lo que puede ser la previsión y la salud. Y se tienen que ver como tal, porque por otra parte ingresan desde el mismo bolsillo, ingresan desde el trabajador. Ahora, hay un tema, ya que tocas el tema de los ingresos. Está previsto que sigan disminuyendo las contribuciones patronales. Las contribuciones patronales, una parte va al ANSES y la otra parte va al PAMI. Así es. Se habla de mucho dinero porque ahora viene un ajuste en la reducción de las contribuciones patronales del 125%. Por lo tanto, ANSES y el PAMI van a recibir menos fondos de los disminuidos fondos que recibieron este año. Así es. ¿No es contradictorio una Totalmente. cosa con la otra? Totalmente, por eso la sugerencia
Sí. al sistema político que se paren el mangrullo para ver, porque si no estamos tirando de una sábana. Es más, en experiencias que ya vimos los resultados, porque Cavallo, año 94, hace la quita de contribuciones patronales y lo que hemos visto, la excusa era evitar la desocupación, Sí, y crear empleo. que estaba en un dígito, no hubo nuevo empleo, llegó a 2 dígitos, superó los 2 dígitos en el 2001, por lo cual, digo, ese tipo de soluciones y... Bueno, pero es ley. Claro, el problema El es problema es que hay una precisamente... ley que dice que el año próximo tiene que bajar Exactamente. las contribuciones patronales en la magnitud que acabo de señalar. Es una ley que le asegura la ganancia o la utilidad a la empresa y... Desfinancia la seguridad social. Claro, en detrimento de la seguridad social. Por lo cual yo creo que acá, partiendo de la necesidad de poner plata para la emergencia, es decir, en el caso del jubilado, del pensionado, no se trata de una tarjeta para recibir algunos alimentos, hay que darle plata en el bolsillo porque a su vez genera consumo. Se está hablando de Ahora, la necesidad de consumo. Restituir la devolución del IVA, porque en su momento tenían devolución del IVA y eso se suprimió. No anduvo, porque la plata que recibe por vía indirecta el jubilado es muy difícil que le llegue, porque esa devolución el uso de la tarjeta de débito. La tarjeta de débito, que culturalmente hoy no es masivo, es decir, a medida que vaya pasando el tiempo se va incrementando la utilización, y a su vez porque los comercios de cercanía, pequeños y demás, no tienen tarjeta de débito. No aceptan. No aceptan, no tienen el postnet, el jubilado compra 2 duraznos, una manzana. Entonces, esto también hay que verlo. Es preferible eso que se convierta en parte del haber. Es eso que se supone que es una devolución. A que directamente haya un aumento equivalente a la potencial devolución del Efectivamente, porque por esto que decíamos antes, el jubilado consume en el mercado interno, esto genera impuestos, genera trabajo, hay que ver temas centrales, porque hay un 37, 40% de trabajo no registrado o en negro que no aporta nada. ¿Por qué el Estado nacional, municipal, provincial, paga sueldos en negro? Parte de los sueldos de los saberes los paga en negro. Tenemos que ver cómo y discutir el sistema político si las rentas no tienen que aportar al sistema y no solo impuestos al consumo como el IVA, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el tema de las sentencias, de los juicios? ¿Se pagan más sentencias? Porque hay mucha gente que dice, y yo hice el juicio en el 2010 y estoy esperando que me paguen. Otros dicen, yo hice en el 2011, 2000... Estamos hablando de 8, 9, 10 años, e inclusive algunos más. Sí, sí. Más atrás todavía. Hay un comportamiento unísono de todas las administraciones, de todas las fuerzas políticas que pasaron por esas administraciones, es que está dado por no pagar en tiempo y forma, es decir, hacerle gastar mucho al Estado y hacerle perder la vida al jubilado en la espera. Las promesas, inclusive, promesas no, compromisos del Estado argentino de no apelar los juicios y demás, no ha existido, se sigue llegando a la Corte, siguen ahí juicios, hablábamos fuera de cámara, Badaro todavía no lo resolvió la Corte, Mondino se fue de la gestión hizo en mayo del reclamo, 2008. Él lo hizo en 2008, estamos en 2019, hace 11 años. Claro, nunca se resolvió. La Corte... No se resolvió, expliquemos a la gente que no se resolvió la extensión a todos los jubilados del caso Badaro, cuestión de que cada uno no tuviera que hacer juicio. Ahora, en todos estos años la gente dijo, si le voy a esperar a la Corte, mejor hago juicio, y evidentemente la gente tuvo razón, aquellos que hicieron juicio, porque la Corte todavía no se pronunció sobre extender. Se dijo que se lo iba a hacer este año, no se lo incluyó en el temario, no, y nadie sabe nada. La Corte cada vez que tuvo que negociar sus presupuestos se acordó de Badaro. Exactamente. Hubo medidas para mejor proveer en 2011, 2012, parecía que iba a salir. El Estado, más allá saca la carpeta, se la muestra y dice quiero esto. Y si el gobierno no se lo da,
Efectivamente. lo efectiviza. Y si no el gobierno le da algo, dice, bueno, la vuelvo a poner en el cajón. Así es. Está cajoneado. Y pasa con varios otros temas. Para ir cerrando, ¿no? movilidad. La fórmula que se aprobó a fin del 2017, a la luz de la experiencia, ha sido un desastre. Sí. La fórmula anterior tampoco fue buena porque en el año 2016 se aplicó esa fórmula y los jubilados perdieron 10 puntos frente a la inflación. Inclusive 2014 y 2012 había quedado por debajo También de la inflación. debajo, etcétera. O sea, cuando hay momentos recesivos y todo más, la vieja fórmula ajusta en contra del jubilado. ¿Se cambia la fórmula? Están hablando de cambiar la fórmula. A mí me parece que hay que hacer una... Voy a usar una palabra que hay que reasignar la etimología de la palabra en Argentina, que es una reforma integral. Todas las reformas, cuando se utiliza la palabra en Argentina, son para degradar derechos, para sacar derechos. Lo que tenemos que hacer es una reforma para ampliar derechos, porque si no están condenados los jubilados, los pensionados, los más vulnerables, a vivir en la miseria como hoy ocurre. Vivir en la miseria para el jubilado es tener que trabajar hasta el último día de su vida en tareas penosas, riesgosas. Yo vivo cerca de La Matanza. Todos los remises truchos que abundan por el Manejado sector, por gente mayor. gente de 80 años haciendo lo que puede, guardias nocturnas. Es realmente indigno. Y los viejos, Ismael, vos todavía no llegaste, pero somos el espejo donde se miran los jóvenes. Así es. Entonces, cuando hay pobreza, cuando no hay salud, cuando hay exclusión, tampoco hay deseo de envejecer, ¿no? Vamos a charlar en breve, porque supongo que después del 10 de diciembre, ya con el nuevo gobierno, vamos a conocer cuáles son las medidas en materia previsional y, bueno, analizarlas, ver si son medidas que ayudan a mejorar la situación del sistema previsional, son un parche, o no modifican la situación, o lo empeoran, no sabemos, esperemos las medidas, esperemos los proyectos y establecer un diagnóstico y poder dar nuestro punto de vista a la gente que nos está escuchando y sobre todo la opinión tuya como defensor de la tercera edad. Con mucho Muchas gusto. gracias y creo que nos vamos a tener que encontrar seguramente antes de Navidad y de Año Nuevo, por eso no te digo feliz 2019, porque espero decirlo en la próxima vez que nos encontremos. Gracias. Parque temático Tierra Santa. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Conoce más en ojo.com.ar. Y si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.